Cuando criticamos la religión, la gente cree erróneamente que criticamos a las personas religiosas, pero en realidad pensamos que ellos también son víctimas. Absolutamente. Quiero decir, la palabra islamofobia se trata precisamente de eso. Muchos creen que criticar al Islam es criticar a los musulmanes. Al contrario, ellos son las principales víctimas del Islam. Creo que lo realmente irritante es la gente que piensa que porque son agnósticos y no podemos saberlo con seguridad, por lo tanto la probabilidad es 50-50. Es muy diferente. Quiero decir, soy agnóstico, pero creo que la probabilidad es de alrededor del 1% o menos. Eso no es Realmente agnóstico, ¿verdad? Sí. sí, si aceptamos que no sabemos, si es un valor predeterminado, nadie ha regresado del cielo para probarlo. No puedes probar la inexistencia de algo. ¿Y por qué lo harías? La tabla periódica de cosas inexistentes es infinita. Es como, si aceptamos eso, es una categoría de conocimiento. Pero si simplemente preguntas, ¿qué crees? Debes dar un paso al frente y decir lo que crees. Si no crees en ningún Dios, eres ateo. Ese es el otro malentendido. La gente piensa que el ateísmo es negar la existencia de Dios. No es así. Simplemente no acepta la afirmación de que hay un Dios. Ya sabes. Si hubiera tres puertas que dicen Dios existe, Dios no existe, no lo sé, eso no tiene sentido. Hay tres puertas que dicen Dios existe, no lo sé. Pero tu desconocimiento es irrelevante para si hay o no un Dios. Nuevamente, has hecho un truco de manos allí en un error de categoría, porque uno es conocimiento y dos son creencias. Bien, voy a terminar mi pregunta. ¿Ok? No, siempre digo que el 3 siempre está ahí si tuvieras que elegir uno. Sí, es un yo, pero creo que hay un Dios. No creo que haya un Dios. No sé, es irrelevante entonces, ¿no es así? La otra pregunta, por supuesto que tendría es, y esta es una pregunta de sentido común. ¿Por qué Dios eligió el árabe, o el arameo, o el griego? Quiero decir, ¿no habla inglés o los estadounidenses siempre piensan que sí, por lo que inventaron la religión mormona? Pero, ¿y entonces? La pregunta que quiero hacer es, ¿qué tiene sentido es preguntar? No los detalles del Corán en los que no quiero detenerme porque es solo una de las 1000 religiones diferentes, todas las cuales hacen las mismas afirmaciones, y todas las cuales, si las miras a priori, son igualmente ridículas desde una noción de sentido común a priori. Por ejemplo, y obtuve esto de mi difunto amigo Christopher Hitchens, ¿es sensato suponer que los humanos evolucionaron en su forma actual en algún lugar entre 250.000 a 1.000.000 de años atrás? Entonces tienes un Dios que crea un universo y tiene 4.500 millones de años de vida evolucionando. Y luego evolucionan los Homo sapiens. Y viven en condiciones increíblemente terribles. Durante 250.000 años. Y de repente, en medio del desierto, en una cueva donde nadie puede verlo, toma a algún pobre infeliz y dice, voy a decirte la verdad. Y no solo eso, voy a permitirte salvar a la humanidad. Y de hecho, si la gente no te cree, van a ir al infierno por la eternidad. Y podemos hablar en gran detalle y gran longitud sadomasoquista sobre la tortura que van a tener. Y todos podemos disfrutarlo ahora. ¿Qué pasa con todos esos pobres 250.000 años de personas de verdad que luchaban por existir y sobrevivir a esas pobres personas que existían antes de que ese Dios decidiera dar su revelación a Muhammad? ¿Por qué un Dios sensato esperaría tanto tiempo? Y por supuesto, la pregunta interesante que debes hacer es, ¿por qué las revelaciones siempre se hacen cuando nadie puede verlas? Si le preguntas a un tribunal de justicia, dirías, ¿sabe qué? Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué no una vez? ¿Por qué no llama desde el cielo para que todos puedan escuchar? ¿Por qué siempre se le da a las personas en privado, que luego afirman haber tenido una revelación? Ahora, ¿por qué debería creer en las revelaciones de Muhammad más que en las de cualquier otra persona? De hecho, hay una joven en los Estados Unidos, en mi país, que, como sabes, tuvo una revelación. Puedes saber esto. Ella tuvo una revelación. Dios le dijo que ahogara a sus 4 hijos en una bañera. Y lo hizo. Porque Dios se lo dijo. Ella lo escuchó.
Ella lo escuchó, tuvo una revelación. Fue real. Escuchó palabras de increíble armonía y belleza nunca antes experimentadas. Y ahogó a sus 4 hijos. Está bien, ahora ella está en un hospital mental por una buena razón. En el gran esquema de las cosas, probablemente hay peores que creer en los diferentes dioses. No me afecta porque soy libre, liberado y seguro. Pero sí, aún puedes sentirte molesto. Lo que más me molesta es la ignorancia. Sea lo que sea, no quiero seguir atacando a la religión porque esa es solo una forma de esta beligerancia, voluntad. Y ni siquiera es eso. No puedes evitar en lo que crees. La mayoría de las personas no andan pensando que esto molestará a la gente. Estoy tratando de oprimir los derechos de las personas. Simplemente piensan que creo en Dios porque así es como funcionaba mi cerebro cuando era pequeño y ahora pienso que sí, probablemente hay un Dios y la mayoría de las personas religiosas no están locas. Es algo más de nuevo, es algo que sabes y nos preocupamos por las personas que creen en las partes malas de su libro sagrado, así como en las buenas partes. La mayoría de las personas agradables que creen en Dios pueden distinguir la diferencia, saben lo agradable, seleccionan lo que les gusta y conocen las partes agradables de las malas, no hacen las partes malas. Y mi punto es que si conoces las partes malas de las buenas, no necesitas el libro sagrado, ya eres una persona moral. por no creer, eres torturado por la eternidad. Las torturas están realmente descritas en el Corán, y tú lo sabes tan bien como yo. Y el punto es, solo pregúntate a ti mismo con sentido común. Si fueras un ser divino, digamos que tienes una colonia de hormigas que hiciste en tu casa, ¿te ofenderías si esas hormigas no te rindieran homenaje 5 veces? Bueno, comencemos con 50 veces al día antes de que Muhammad lo redujera a 30 y luego a 5. ¿Te molestaría si las hormigas no te honraran 5 veces al día? Y si no lo hicieran, si no te miraran con admiración o no reconocieran tu existencia, ¿los destruirías? ¿No? Quiero decir, parece tan mezquino. Entonces, ¿por qué deberíamos creer en un Dios odioso, sin misericordia, mezquino, sadomasoquista, homofóbico y sexista? Es simplemente irracional. No tiene sentido. No hay nada. Y el punto es, y no quiero señalar al Islam aquí, y sé que estoy ofendiendo a algunas personas, pero lo mismo es cierto para el Dios de Moisés. Si realmente crees que las escrituras son literalmente ciertas, las morales en ese libro son reprensibles. Por lo tanto, argumentar que algo no tiene sentido para ti se basa en el hecho de que asumes que sabes lo que es sensato de antemano. Pero no sabemos lo que es sensato de antemano hasta que exploramos el mundo que nos rodea. Nuestro sentido común se deriva del hecho de que evolucionamos en la sabana en África para evitar leones, no para entender la mecánica cuántica. Por ejemplo, como he dicho a menudo, el sentido común. Nuestras deducciones podrían sugerir que no puedes estar en 2 lugares a la vez. Eso es una locura. Por supuesto, un electrón no solo puede estar, sino que está. No tiene sentido porque no evolucionamos para saber sobre ello. Nosotros lo hemos aprendido. Obligamos a nuestro sentido común a evolucionar mediante el aprendizaje. Algunas personas prefieren leer un libro antiguo que aprender. Esto ha sido una clara evidencia de ello. Por ejemplo, decir que algo es inconcebible simplemente significa que no puedes concebirlo. Lo maravilloso del universo, y el motivo por el que hago ciencia, es que tiene una imaginación mucho mayor que la nuestra. De hecho, hay más cosas en el cielo y la tierra de las que imaginas. Y esa es la maravilla del universo. Cosas que son inconcebibles suceden todo el tiempo. Y lo que eso hace es expandir nuestra mente. Y expandir nuestras mentes para conformarse con la evidencia de la realidad es sentido común. Y eso es lo que cuando llamas ateísmo, eso es lo que es, eso es simplemente decir, voy a aceptar la evidencia de la realidad. Y si algo parece que contradice la evidencia de la realidad, o es irracional, debería cuestionarlo.